Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a otro directo de Mindalia Televisión. Bueno, quiero daros la bienvenida a este congreso tan maravilloso que tenemos que se titula Conciencia en Expansión. En él durante 3 días vais a poder disfrutar del conocimiento de los más de 20 especialistas en el tema. Y bueno, lo podéis ver en directo como ahora o también podéis verlo después en diferido a través de la multiplataforma. Bueno, y ahora os voy a presentar a quien tengo el placer de acompañar hoy, que yo estoy segurísima ya de que muchísimos la conocéis, pero por si acaso todavía hay alguien que no tenga ese gusto, os la voy a presentar un poquito. Ella se llama Luciana Tronfi y es diplomada en bioneuroemoción, autoasistencia psicológica, psicodrama, flores de Bach, masaje californiano y Theta Healing. Bueno, vamos a saludarla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luciana? Un placer estar contigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, te agradecemos en el alma, Luciana, de que hayas venido a acompañarnos a este directo. Y bueno, yo no te quiero quitar ni un segundito más de tiempo porque nos has traído un tema maravilloso que se titula Cambia tu realidad accediendo a tu campo cuántico. Así que yo quiero ya aprender cómo cambiar esa realidad y empezar a acceder ya a nuestro campo cuántico. Pero bueno, muchas gracias por el espacio, muy contenta de estar acá con ustedes compartiendo este conocimiento y este proceso en mi vida que es, en definitiva, es lo que yo siempre quiero transmitir, yo pude cambiar mi realidad a través del cambio de la percepción, accediendo a un campo cuántico de posibilidades. Entonces, lo que quiero compartir es que, bueno, todos podemos, ¿no? A veces nos quedamos anclados en el sufrimiento, nos quedamos anclados en situaciones que nos traen dolor, y quizás porque entendemos que esa es nuestra única realidad, pero en realidad tenemos que saber que somos libres. La libertad es un derecho de nacimiento que todos tenemos. Y este es un plano de existencia en el cual vinimos a ser felices también. Entonces, ¿por qué estar en un sufrimiento repetitivo o en situaciones de dolor cuando, quizás entendiendo lo que te voy a ir contando en esta charla, comprendas que hay otra manera de ver la realidad, hay otra manera de percibir la realidad y podés acceder a posibilidades infinitas de manifestación? Esto suena hermoso cuando uno lo dice, ¿no? Bueno, todos tenemos acceso a un campo cuántico, todos podemos cambiar la realidad, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo sucede esto? ¿Qué pasa en tu cerebro? Hay reacciones químicas a nivel cerebral, hay cambios de percepciones que hacen que toda tu realidad cambie. De esto un poco te quiero hablar hoy. Y quiero empezar contándote cómo yo me inicié en este camino. Yo vengo de una formación universitaria, soy traductora de inglés en realidad, y de una familia de origen con estructuras muy rígidas desde la religión, ¿no? Desde una religión católica muy rígida, muy trabajadas desde creencias para mí que fueron limitantes en un momento. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo 21 años de edad, mi papá, que era una figura de autoridad muy fuerte en mi vida, de un día para el otro muere de un ictus, ¿sí? Un accidente cerebrovascular, como decimos en Argentina, y eso a mí desestructuró toda mi vida, porque yo venía con un padre que significaba una autoridad muy fuerte, con una estructura muy rígida, y de golpe todo eso se derrumbó. Entonces, ¿yo qué me pasa? Luego, después de un año de su muerte, empiezo con ataques de pánico, pero muy fuertes, donde terminaba internada en la guardia, donde yo creía que me iba a morir. La sensación era, me muero, ¿sí? Hasta que vi a un médico un día y me dice, Luciana, ¿vos escuchaste hablar alguna vez de los ataques de pánico? Yo hasta ese momento pensaba que iba a tener un infarto, que me iba a morir, que pasé por situaciones muy tortuosas mentales y de síntomas físicos también. Y este médico, que fue ahí para mí estos enviados, ¿no? Que te manda al campo cuántico justamente, me dice, ¿escuchaste hablar alguna vez de los ataques de pánico? Yo, no. Esto es algo que crea tu mente. Y yo me salí de la consulta, no lo podía creer, no podía creer que mi mente hubiese creado sentir incluso que estaba teniendo un infarto, porque mi creencia era real, tenía hasta la sintomatología física, ¿sí? Entonces yo me acuerdo que salí de esa consulta y fueron, yo siempre digo, es esa celulita que te salva en esos momentos, ¿sí? Que te dice, hay otra manera de ver las cosas, justamente. Y ahí dije, si esto lo crea mi mente lo tiene que revertir. Mi mente tiene que encontrar la manera de revertir esta situación. Ahí empecé a indagar un camino de conocimiento, de autoconocimiento, ¿no? Y bueno, llegué a estas conclusiones que te voy a comentar hoy, ¿no? Sobre el campo cuántico y co-creación de otras realidades. Lo primero que te quiero contar es que nosotros estamos programados. Nosotros tenemos programaciones subconscientes de todo lo que vamos escuchando afuera de lo que es el mundo y somos programados hasta nuestros 7 años de edad, más o menos, ¿sí? Entonces esto es súper importante de entender antes de decir, buenísimo, vamos a la co-creación de otra realidad. ¿Por qué te digo esto? Porque todo lo que estás observando en tu realidad
es una proyección de tu programación subconsciente, ¿sí? Entonces, hay que ir a indagar ahí en ese subconsciente para ver de qué manera estás programado, para que puedas a través de tu observador consciente proyectar otras realidades. Bien, entonces, ¿qué son esos programas subconscientes? Cuando nosotros somos pequeñitos, somos como un ordenador en blanco, como una computadora, ¿sí? Entonces, todo lo que vas escuchando de la afuera va generando programas. Entonces, si por ejemplo, de pequeñito vivías en un hogar hostil, donde vincularte con el mundo o entender que el amor, por ejemplo, era a través de la violencia, porque quizás vivías en un ambiente familiar de mucha violencia, cuando seas adulto, probablemente relaciones que recibir amor es a través de un acto de violencia. Eso genera creencias en tu cerebro. Quizás es, claro, cuando vos ves por ahí una madre o un padre que se llevan mal, digamos, que tienen un mal vínculo, tu cerebro graba por ahí que el vínculo de pareja o recibir amor de una pareja es a través de actos agresivos. Te estoy poniendo ejemplos muy extremos, pero yo creo que muchos pasamos por esos lugares, ¿sí? De toxicidades, digamos. Tu cerebro ahí entiende que eso es el amor. Entonces, de grande, ¿qué hace? Tu cerebro proyecta una programación subconsciente al campo cuántico y atrae una realidad para revivir ese escenario de violencia, quizás atrayendo una pareja violenta, ¿sí? Lo que sí te quiero decir que esos programas subconscientes que tu cerebro va registrando, va siempre como proyectando realidades. Muchas veces puede ser por repetición o por oposición, porque a veces hay personas que me dicen, sí, yo nací en un hogar muy violento, pero soy un activista de la paz y busco siempre como, a mí no me gusta la violencia, busco situaciones de no confronto, ¿sí? Entonces, el cerebro siempre está en las polaridades. Puede ser que tu cerebro esté buscando justamente reparar esos programas a través de la oposición, ¿sí? Bien, entonces, primero entender que sos programado hasta tus 7 años de edad. Recordá que cuando somos muy pequeñitos, hasta tus 3 años más o menos, el niño percibe el mundo a través de la emoción de la madre. Fíjate qué importante la programación de la madre, ¿sí? Todo lo que tu mamá siente va al niño y el niño o la niña percibe el mundo a través de la emoción de mamá. Entonces, si mamá está sufriendo una situación de mucho miedo, probablemente eso también queda grabado en una programación mental y cuando salgas a la vida, probablemente tu vida o proyecte situaciones de miedo, porque mamá sentía eso porque tenía un jefe que la sometía en su trabajo. Pueden ser escenarios súper variados, pero en realidad lo que tu cerebro está guardando es programaciones y emociones. ¿Por qué te comento esto? Como te decía antes, es muy importante entender dónde estás programado o bajo qué emoción quedó guardada esa programación para ver qué estás proyectando a ese campo cuántico de información. Entonces, acuérdate que sos programado a todo eso. Entonces vos vas escuchando, por ejemplo, que ganar el dinero es con sangre, sudor y lágrimas, que todos los hombres son infieles, que todas las mujeres son sumisas. Todo lo que vayas escuchando de afuera, tu cerebro lo va tomando y genera creencias y programas. Luego, desde esa programación, vos vas a proyectar información a un campo cuántico infinito de posibilidades y vas a elegir de todas esas posibilidades las que estén en tu misma vibración. ¿Y qué es este concepto de la vibración? Las vibraciones son las emociones, porque todos esos programas son guardados en tu cerebro a través de una emoción. Esto que te decía, por ejemplo, si vos percibís el miedo de mamá, tú se instala, haces conexiones neuronales, ¿eh? Y esas conexiones neuronales están conectadas a través de emociones también. Entonces, sentís una emoción, tú se queda ahí ese programa en tu cerebro y tu creencia. Desde esa emoción, desde ese miedo, vos vas a proyectar esa vibración a un campo cuántico infinito de posibilidades. Ahora, ¿qué sucede? Esa vibración igual atrae lo igual. Por ende, si tu vibración es de miedo, de todas esas posibilidades vas a conectar con vibraciones de miedo. ¿Se entiende? Entonces, claro, uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser? Si yo no quiero una vida de miedo, yo quiero proyectar una pareja amorosa en mi vida, pero siempre atraigo hombres que me hacen sentir atrapada o mujeres que me generan desconfianza o que me mienten. Claro, es tu propia programación mental que está anclada en tu cerebro a través de una emoción, perdón, y vas conectando con el campo con vibraciones similares. Esto es súper importante entender, porque es ahí donde vamos a tener que entrar para ver qué programación o vibración tenés que desprogramar para que justamente cambiando la percepción de esa programación
y liberando la emoción, puedas acceder a otra posibilidad del campo cuántico. Porque ¿qué te conecta a ese campo cuántico infinito de posibilidades? Tu vibración. Por ende, hay vibraciones que son bajas, no vamos a decir ni negativa ni positiva, porque eso ya sería nuestro juicio. Las emociones son, y está bien que estén ahí, porque tu emoción o ese programa quedó grabado en tu cerebro, y eso hizo a veces que hasta supervivieras una situación, que la pudieras sobrevivir. No es malo. El tema es que hay un momento en la vida que esa programación quizás ya no te sirve, o estés incómodo, o ya no quieras cargar más con esa vibración. Ahí es donde tenés que autoindagarte y soltar. Por ejemplo, lo que te contaba al principio de mis ataques de pánico, yo estaba muerta de miedo, del salto al vacío, de haber perdido la sensación de autoridad externa, tenía todo el poder puesto afuera, ¿sí? Entonces, cuando yo pude detectar el pánico que me daba hacerme cargo de mi propia autoridad, porque siempre la había proyectado en mi padre, claro, ahí empecé a desandar la emoción. Y obviamente el campo cuántico me trajo infinitas posibilidades de manifestación, ¿sí? Después de haber desandado ese miedo. Entonces, volvemos a programación instalada en tu cerebro a través de una emoción, de una vibración, que conecta con una vibración similar en ese campo cuántico infinito de posibilidades. Por ende, hay que entrar primero a tu bloqueo. Hay que ver qué programa te tiene anclado en una situación repetitiva donde estás sufriendo porque no estás pudiendo ver la vida de otra manera o con otra percepción. Es tu responsabilidad ya en el momento que te das cuenta que hay algo que te incomoda, porque esto es ser justamente adulto emocional, decir, bueno, ahora ya no soy más ese niño, ¿sí? Que estuvo con mucho miedo en ese momento, ¿sí? Pero no sabía cómo desprogramarse o cómo defenderse. Ahora ya sos un adulto, ¿sí? Una mujer o un hombre adulto, y eres responsable de poder desprogramarte y dejar de vivir en el pasado. Porque te cuento que ese miedo y esa tristeza anclada cuando eras pequeñito te hace estar constantemente viviendo en el pasado. Es muy loca esa sensación, porque es como que estás proyectando constantemente a lo que vos sentís que es tu presente o tu futuro, pero en realidad lo estás viviendo desde una programación del pasado. O sea, muchos vivimos anclados en el pasado creyendo que estamos en un presente, ¿sí? O viviendo un futuro, o co-creando un futuro. Pero en realidad co-creamos el futuro desde una emoción repetitiva del pasado. Eso es lo que hay que liberar para que te presentices, eleves tu vibración y puedas conectar con realidades mucho más amorosas. Recordá que todos podemos acceder a otra realidad. Todos. Además, si yo lo hice, todos lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque somos fractales de la misma conciencia, ¿sí? Todos venimos de una conciencia de unidad. Esto ya sabemos, que entramos a un plano de existencia donde nos creemos separados, donde nos creemos un ego, pero en realidad para el inconsciente eso no existe. Somos toda una conciencia de unidad proyectando realidades justamente de dolor para recordar quiénes somos. Somos seres 100% amor, ¿sí? Entonces, si descubriste tu bloqueo, descubriste tu programación subconsciente, descubriste la emoción que hay detrás de eso, por ejemplo, un miedo muy grande al vacío, a hacer un salto de conciencia, a cambiar de trabajo, a separarte de esa pareja tortuosa que ya no te genera amor ni armonía. Simplemente te sentís repitiendo una situación quizás que vivió tu madre y tu inconsciente está buscando repararla y liberarla, porque somos realmente un ordenador, ¿sí? Como una computadora. Entonces tu inconsciente busca, pusiste conciencia, ahora es tu responsabilidad que puedas acceder a otras posibilidades del campo. Eso para mí es un acto liberador, sentir que somos responsables, sí, de nuestra propia co-creación, y a veces genera un poco de miedo, porque decís, bueno, yo estoy proyectando todo esto, yo lo puedo revertir, es una responsabilidad muy grande también, ¿sí? Pero es muy liberador, y te lo digo por experiencia propia, porque cuando te vas desprogramando, ¿qué haces? Tu ser despierto, que es quien realmente sos, recobra, ¿sí? Toma un poquito más de libertad. Y la libertad, la verdad, yo creo que es algo. Me da la sensación que todos queremos, ¿no? Sentirnos libres y sentirnos felices y en paz con nuestra vida. Yo creo que, bueno, que es un deseo de casi todas las personas en este mundo, ¿sí? Bien, entonces, recordá que descubrís esa vibración, esa emoción. Hay vibraciones, te decía antes, que hay vibraciones bajas, como el miedo, la tristeza, la ira, el asco, ¿sí? ¿Vieron como la película Intensamente de Pixar, que eran 5 emociones básicas y la alegría era la otra? Así son esas emociones en las que nos vamos moviendo los seres humanos. Hay muchos autores que hablan después, bueno, la vergüenza, la frustración. Para mí esos son más sentimientos, pero las emociones básicas son esas,
¿sí? El miedo, la ira, el asco y la tristeza, y la alegría, ¿sí? Que sería de vibración más elevada. Y obviamente, ¿qué sería cuando podés liberar esas emociones que muchas veces me preguntan, está bien, pero ¿cómo las libero? ¿Qué es liberar una emoción? Primero, cambiar la percepción de tu programa. Segundo, ver la vida de otra manera y entender que esa emoción está heredada, no es tuya. ¿Sí? Te estás creyendo que es tuya porque es una programación subconsciente, pero la podés liberar. Las emociones, ¿cómo se liberan? Transitándolas. Pues si es un miedo, hay que pasarlo. ¿Sí? Si es un enojo, que es como una intensidad que siente el cuerpo, ¿no? Bueno, liberarlo puede ser a través de actos de salir a correr, ¿sí? Danzar, bailar, ¿sí? Hay muchas maneras de liberar el enojo. Y la tristeza se expresa. Yo muchas veces digo eso, ¿no? Escribir a veces nos ayuda, pero yo suelo dar como ejercicios pequeños para que puedas justamente liberar esa emoción. Recordá que las emociones no son ni buenas, ni malas, ni negativas, ni positivas. Son vibraciones que te ayudan justamente a mover esos programas de tu subconsciente. Quizás si no sintieras el miedo no te darías cuenta que estás programado. Si no sintieras el enojo, no podrías traer a la luz esa programación. Las emociones son aliadas si sabemos cómo gestionarlas, ¿sí? ¿Y por qué te hablo tanto de la emoción? Porque es la vibración que te conecta con un campo cuántico infinito de posibilidades. Recordá que vos estás viviendo la vida a través de lo que te dijeron que era la vida, ¿sí? Estás viendo la vida, ¿sí? Muchas veces a través de programas subconscientes heredados, ¿sí? Y a veces me pasa mucho que escucho a veces consultantes que repiten profesiones en las cuales no se encuentran plenos. Entonces son médicos porque el papá era médico, el abuelo era médico, ¿sí? Son carpinteros porque la mamá era trabajado con carpintería, el abuelo, el bisabuelo, y no es lo que el alma quiere hacer. Entonces vienen con una frustración muy grande, ¿sí? Una tristeza por ahí, a veces una depresión de muchos años, justamente por estar viviendo en un pasado ilusorio, por ser fieles a esa programación subconsciente. Súper importante encontrar esa vibración que te conecta al campo cuántico. ¿Qué es el campo cuántico? El campo cuántico es un campo sutil de información, ¿sí? Hay muchos que le dicen el akasha también, ¿sí? Desde otras visiones, porque justamente ahí está toda la información del alma, pasado, presente y futuro. Y te hablo así en tiempos, que es una construcción nuestra, porque el tiempo en ese espacio no existe. Entonces muchas veces uno puede conectar con esa información del campo y a veces parece como que tuviese como una evidencia, ¿no? Porque fuera como, bueno, estoy viendo una imagen que después se manifestó en esta realidad 3 meses más tarde. Sí, bueno, porque para la 3D existe el tiempo, para ese plano de conciencia, es como el inconsciente es atemporal, el campo cuántico también. Entonces, elevas tu vibración. Acuérdate que el campo es como el hilo conductor hacia ese campo cuántico, es tu vibración, va a conectar con vibraciones similares. Por ende, tus creaciones pueden ser mucho más amorosas si te liberas del miedo, si te liberas del enojo, si te liberas de la tristeza, ¿sí? Súper importante que descubras cuál es tu programación, dónde estás anclado en el pasado. Realmente vivimos proyectando realidades desde una ilusión del pasado. ¿Sí? Por eso hablamos tanto de presentizarse, de que la meditación te ayuda también. Claro, la meditación es un estado de conciencia muy presente. Entonces, desde ahí es más fácil a veces desprogramarse, porque ¿qué haces en un estado de presentización? Conectas con tu ser despierto. Y el ser despierto es el que no está programado, el que no tiene toda la historia que se cuenta el ego, ¿sí? Porque el ego es el que se cree esas programaciones y esos programas subconscientes. Y también contarte que estamos un 95% a nivel subconsciente. Es muchísimo. Tenemos solo un 5% de conciencia. Un 5% en el que creemos que nos queremos casar, ¿sí? Que queremos estar en pareja, que queremos tener hijos, que queremos ser traductora en inglés, ¿sí? Que queremos, bueno, no sé, tener un auto de tal color, ¿sí? Entonces vos te vas creyendo, ¿no? Todo eso. Pero en realidad hay un 95% que a veces te dice, sí, pero yo no me quiero casar, porque estar en pareja significa sentirse atrapado y sentirse sometido, porque eso es quizás lo que vivió tu padre o vivió tu madre. ¿Se va entendiendo? Entonces el subconsciente te tira para atrás a veces, te dice, sí, muy lindo lo que querés de tu 5%, pero el otro 95% te está tirando a esa programación del pasado y te dice, y la verdad que si te comprometes y estás en pareja, no sos libre, lo cual es una creencia, porque todo es creencias. Y también esto, no hay creencias ni buenas ni malas, es lo que a vos te dé paz, porque nosotros tenemos
el arte de juzgar, ¿sí? Porque claro, como nos creemos un ego, como nos creemos un cuerpo, vivimos juzgando todo. Esto es lindo, esto es feo, es legal, no es legal, bueno, la verdad que vivimos en una locura mental, ¿sí? Entonces, no juzgues tus creencias, simplemente conecta con lo que no te da paz y ahí hace tu cambio de percepción y de conciencia, sin juzgar. Porque también tus padres o tus ancestros hicieron lo que pudieron, ellos también están programados, ¿sí? Entonces no es porque mamá me hizo tal cosa, porque papá, eso sería tu niño que todavía reclama. El adulto, la Luciana adulta, sería decir, bueno, yo vengo con esta programación, pero ahora como adulta emocional puedo tomar otra decisión, ¿sí? Recordá que esos padres también vienen programados, entonces están con sus miedos también y sus programas. Lo que te libera realmente es un acto de conciencia, es que pongas conciencia sobre la programación. Súper importante entender esto. A mí me ayudó muchísimo, por eso te lo comparto. A mí me dio mucha libertad y me sigue dando libertad, porque yo sigo programada también. Este es un plano de creencias. Es más, vas a liberar una creencia y la vas a cambiar por otra. Porque hay ego en este plano, no nos vamos a poder liberar de eso. Pero sí está bueno que empieces a negociar entre tu ser despierto, que se da cuenta de la programación, y ese ego que va a ir siempre de la mano, ¿sí? de la manito en tu vida con vos, pero sí podés ir negociando. Ahora, cuando hay algo que no te da paz, cuestiónalo. ¿Y qué es algo que no te da paz? Algo que no sentís armonía entre lo que sentís acá, lo que estás pensando y lo que decís y haces. Fíjate en la incoherencia que vivimos todos, ¿no? Somos unos incoherentes, porque muchas veces sentimos una cosa, decimos otra y estamos pensando en otra cosa que nada que ver. Cuando uno logra ese estado de coherencia, ahí es donde estás en paz. ¿Y cuál es el beneficio de eso? Recordá que todo es una proyección mental. El mundo es una ilusión, el mundo es un sueño, es tu proyección mental, ¿sí? Si vos estás en paz, vas a estar en paz con el afuera. No es que el mundo va a cambiar, porque a veces, muchas veces me dicen eso, sí, está bien, yo me desprogramé, pero mi pareja sigue siendo violenta. Probablemente sí, porque están sus programas. Entonces es vos en ese estado de paz, ¿qué vas a decidir hacer? Por eso muchas veces en la consulta me dicen, bueno, pero entonces me separo. No lo sé. Eso es tu decisión. Lo importante es que te encuentres en paz con lo que es. Porque si estás en paz, vas a proyectar paz. Y no es que cambiar al otro, eso es irreal. El cambio es propio. Recordá que todo está dentro tuyo. ¿Sí? Como es adentro, es afuera. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, la salida es hacia adentro. Y es verdad, no es el cambio afuera. Es lo que sientas de cambio de percepción adentro tuyo. Porque eso va a cambiar tu conexión con el campo cuántico. Por ende, vas a manifestar una realidad diferente. Porque es como si fuese un efecto dominó, como si fuese el 2 más 2, 4. ¿Sí? Cambias de percepción, elevas tu vibración, tus proyecciones mentales van a cambiar. Ahora, ¿va a seguir habiendo guerras en el mundo? Probablemente sí. ¿Va a seguir habiendo dolor? Y sí. Tu ego siempre va a estar proyectando situaciones para ir recordando quién es. Mientras estemos en este plano, que ya pensá que de movida creemos que somos un cuerpo, ni siquiera somos un cuerpo, ¿sí? Entonces, ya pensando eso, ya somos un ego. Bueno, en este plano de existencia vamos a estar jugando con ese ego hasta que partamos de este plano. Entonces, probablemente sigan habiendo situaciones dolorosas, pero va a ser tu cambio de percepción el que va a hacer que puedas cambiar tu propia realidad, ¿sí? Por eso recordá siempre esta frase, que la salida es hacia adentro. Siempre empezá con encontrar dónde estás programado, cuál es tu bloqueo, qué emoción te tiene anclado a un pasado ilusorio, ¿sí? Y empezar haciendo el cambio de percepción interna. Esto a mí es algo que me ayudó muchísimo. Por eso te lo comparto, te lo transmito. Hacer un cambio de realidad se puede entendiendo todos estos pasos que te fui diciendo. Recordá que no es el afuera el que hay que cambiar. Nosotros, nuestra madre, no la tenemos que cambiar, está perfecta así como fue, o nuestro padre, o la pareja. Es tu propio cambio de percepción. Si en ese cambio de percepción va a significar que tengas que dejar tu trabajo, que te separes de esa pareja que no te da felicidad, que tengas que hacer un cambio de profesión, bueno, eso ya son tus decisiones. Pero sí cambia la percepción con la que veas tu realidad. Hay otra manera de ver la vida. Yo siempre digo esto. Pues muchísimas gracias, de verdad, Luciana, ha sido todo un placer escucharte y la verdad que coincido con muchísimos comentarios de aquí del chat, que te explicas con una claridad que es increíble y súper fácil entender todo lo que nos has contado. Así que bueno, te lo agradecemos muchísimo. Tengo que decirte que ya hay por aquí muchísimas preguntitas, que ahora vamos a ir con ellas, pero que antes vamos a ver rápidamente un pequeño spot
Y ahora mismo estamos de vuelta con Luciana para que conteste todas las preguntas. Bueno, ya estamos aquí de vuelta y antes de irnos con las preguntitas, a mí me gustaría que Luciana nos hablara un poquito acerca de, bueno, una asesoría que ella tiene con un método maravilloso que nos va a explicar ahora mismito. Cuéntanos un poquito, Luciana. Bueno, yo dentro de este camino que fui haciendo, el método para que yo encuentro, ¿no? Para el desbloqueo y entrar al campo cuántico y que puedas como manifestar otra realidad, lo llamo Reality Shift, que es como si fuese un cambio de realidad, ¿no? Shift como la tecla en el ordenador, ¿viste? Para hacer el cambio, y Reality como realidad. Lo que propongo en la asesoría es como dentro de estos pasos de encontrar tu bloqueo, tu programa y co-crear otra realidad, es acompañarte a través de la lectura de tu campo cuántico, que a mí es algo en lo que yo me fui entrenando, que es como ir leyendo el campo de la persona. A mí se me vienen muchas imágenes cuando yo estoy en una consulta, entonces es como que yo estuviera leyendo el campo energético o el campo de la persona, y me resulta más fácil entrar a ese subconsciente y encontrar el bloqueo, el programa, y ver otras posibilidades en el campo cuántico de información para que la persona, elevando su vibración, acceda a esa realidad, ¿no? Y también suelo dar algún ejercicio para que se lleven a la casa para hacer, porque el cerebro necesita esa repetición, ¿no? Recordarle que está haciendo un salto cuántico. Pues muchísimas gracias. Ya sabéis que las redes sociales de Luciana la podéis encontrar aquí abajo en la caja de descripción de YouTube para que podáis contactar con ella directamente. Y ahora nos vamos a ir ya con las preguntitas, si te parece. Y vamos a empezar con Ruth Salas. Ella nos escribe a través de YouTube y quiere saber si las crisis de epilepsia que vienen solo cuando van a dormir también puede deberse a esto. ¿Debe ser alguna programación subconsciente? Esa supongo que es la pregunta. Bueno, a ver, Ruth, todas las enfermedades también son programaciones, claro. Todo es una programación subconsciente. Por supuesto que también hay una biología, ¿sí? Porque ¿qué hace? Dentro de esa programación, ¿sí? La biología busca reparar a veces la información, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Tu biología también, esa programación la vivió con cierto estrés. Entonces, claro, nosotros estamos en un cuerpo físico, es hermoso saber que somos seres espirituales y seres despiertos, pero hay un cuerpo físico que tiene un límite y que tiene un límite, bueno, a veces tiene todo un cableado eléctrico, si hay algo ahí que sí, el cuerpo a veces no lo aguanta, y cuando vive situaciones de muchísimo estrés se puede manifestar en una enfermedad. Pero eso también sí es una programación, sí. También se puede como ir viendo, sí, de desprogramarlo, sí, claro que sí. Pues muchísimas gracias por esa respuesta y esperemos que les sirva muchísimo. Seguimos con más porque además no paran de llegar. Vamos con Carlos Correa, que también nos escribe desde YouTube y quiere saber qué pasa si tuviste una buena niñez, pero ahora estás con depresión y ansiedad. Bueno, a ver, probablemente quizás haya algo ahí muy reprimido en ese subconsciente que todavía no puedes detectar. ¿Qué es lo que te mantiene anclado al pasado? La depresión tiene mucho que ver con estar en el pasado y la ansiedad mucho que ver con estar totalmente en el futuro. Entonces, si no estás presentizado, es que estás bajo un programa. Porque el programa, acordate que está en tu mente grabado a través de una emoción, ahí, en un pasado ilusorio, ¿sí? Y sos programado hasta tus 7 años. Entonces, quizás tu subconsciente todavía no logra detectar eh, qué puede haber sucedido, que incluso la historia no importa. Ya que haya una depresión o una ansiedad, nos está indicando que hay una emoción oculta detrás de eso. Sería detectar esa emoción y buscar cómo hacer un nuevo circuito neuronal. A veces yo les digo mucho a los consultantes, no importa lo que te haya sucedido, es cómo tu inconsciente haya tomado esa información. Puede quizás ser algún trauma que no lo tengas todavía en el consciente y esté la emoción ahí como rebotando, ¿sí? Y no la has terminado de detectar y se manifiesta en una depresión. ¿Sí? La depresión tiene mucho que ver con estar en el pasado.
Y la ansiedad mucho peor cuando estás en un futuro que todavía no existe. Entonces, claro, no te puedes presentizar. Yo creo que, ojo, también hay que ir a buscar los programas que no nos dejan avanzar, que ya hay ese síntoma, nos está diciendo que hay algo que todavía te tiene en el pasado anclado. Lo demás no hay que tocarlo, porque hay programas que son muy favorables. Por eso te digo, si vos estás en paz entre lo que sentís, decís o hacés, no toquemos nada. Lo que pasa es que yo creo que todos somos unos incoherentes en algún aspecto de nuestra vida. No es fácil estar en ese eje 24/7, ¿sí? Entonces, claro, ahí a mí me da la sensación que habría que indagar un poco ahí, porque si hay síntomas, tiene que haber alguna programación ahí todavía no tocada. Y por ahí sí, puede ser que hayas tenido una buena niñez, pero debe haber algo que tu subconsciente lo está ahí como una alarma. Si no, no te traería el síntoma de la depresión, que te está mostrando que hay una emoción oculta. ¿Sí? Pues muchísimas gracias por esa respuesta y esperemos también que les sirva muchísimo. Seguimos con Romina, que nos escribe desde Buenos Aires. Quiere saber cómo logra, una vez detectado ese programa y la emoción que nos lo genera, sacarlo y colocar uno nuevo. Bueno, lo que comentaba en la charla, en principio es el cambio de percepción. Ojo con la ansiedad del ego, porque el ego siempre como te lleva a un futuro, que esta es la ansiedad que sentía Oscar, por ejemplo, ¿sí? Un futuro que, espera, nos presentizamos primero, ¿sí? Conectá con este presente en tu corazón y lo que estás sintiendo. A ver, primero es la puesta de conciencia. Eso es, pero lo básico, que puedas ver lo que te sucedió con otra percepción, ¿sí? Y después que te sostengas en el nuevo circuito neuronal, porque ¿qué hace tu cerebro con la nueva información? Desconecta neuronas y hace nuevas conexiones neuronales. A veces en esas nuevas conexiones neuronales, el cerebro dice, no, para, pero yo me quiero ir a lo conocido, porque es lo que a mí me tenía cómodo o cómoda, ¿sí? Y ahí volvemos a repetir el programa. Entonces, mantener el nuevo programa a veces demanda ciertos ejercicios, que yo también a veces los hago para mí. Alguna meditación, presentizarte con alguna actividad que te guste hacer, que puede ser salir a caminar a la playa, tampoco tiene que ser que vaya a ser la gran sesión con Reality Shift, no, es muy simple, a veces. Puedes estar presente a través de una caminata en la naturaleza, pero sí hacer ese nuevo circuito neuronal es un salto al vacío que para el ego muchas veces es una amenaza, te dice, no, pará, sí, muy lindo, pero yo ahí en el vacío me muero. El que se siente que se muere es el ego. ¿Te acordás de los ataques de pánico que conté al principio? Ese era mi ego, que al hacer el salto a lo desconocido, sin esa figura de autoridad que era mi padre, lo relacionaba con la muerte. Por eso yo sentía que me moría, ¿sí? Pero en realidad mi ser despierto me fue llevando de a poquito a lo nuevo, y sí, me fui tomando de... A veces necesitas como ayuditas. No sé, yo, por ejemplo, flores de Bach, las flores de Bach ayudan muchísimo, la meditación ayuda mucho, lo que tu cerebro le lleve como un acto repetitivo hacia lo nuevo, ¿sí? Pues muchísimas gracias por esa respuesta. Bueno, siguen llegando muchísimas preguntas. Ya os adelanto que no nos va a dar tiempo a contestarlas todas, pero seguimos con más para que nos dé tiempo a todas las posibles. Nos vamos con Alejandra Zanabria. Quiere saber cómo puede cambiar su realidad siendo ya un adulto mayor. Bueno, a mí, recuerda esto, el inconsciente, que es donde vas a hacer el cambio de realidad, es atemporal, ¿sí? El inconsciente es atemporal, no tiene sentido del humor y es muy inocente. Por eso yo digo mucho cuidado con lo que decís, porque el inconsciente lo toma literal, ¿sí? En esa atemporalidad, no importa que tengas 85 años y que eso te haya sucedido cuando tenías 3, porque el inconsciente lo sigue repitiendo en un eterno presente y de ahí manda información al campo cuántico para manifestar la realidad, ¿sí? No es una cuestión de edad cronológica, es donde quedó anclado tu inconsciente y no se puede destrabar, ¿se entiende? El inconsciente es atemporal, por eso sucede a veces que una persona no tiene registro de un trauma, que por ahí capaz lo que le pasa a Oscar, ¿no? Que creo que comentó de la depresión. No tiene registro de un trauma y, por ejemplo, una persona entra a una habitación, 20 años más tarde te digo, siente un aroma y se le dispara el trauma. Y empieza con ataques de pánico, por ejemplo. ¿De dónde viene esto? Claro, indagando, ese consciente que estaba en una temporalidad, a través de un estímulo se dispara la programación o la programación para desbloquear. Y también tenerle paciencia al inconsciente, porque muchas veces destraba cuando puede, muchas veces no siempre. No tenemos a veces los recursos. También a veces estar en ese miedo te ayudó a sobrevivir. Por eso yo siempre digo, agradece a esa emoción que te trajo hasta acá. Y hoy no la necesitamos más, ¿sí? Pero contestando la pregunta, es que el inconsciente es atemporal.
no importa la edad que tengas, ¿sí? Porque recordá que un acto de conciencia es lo que te libera. No importa que tengas 100, 200 años o 3 o 4, ¿sí? Bueno, 3 o 4 exagero, porque en realidad con los niños los que trabajan son los padres, ¿sí? Cuando son tan pequeñitos, los padres sobre su propia programación. Pues muchísimas gracias de verdad por todas las respuestas. Seguimos con más. Nos vamos con Marisol del Carmen, que nos escribe desde Santiago de Chile. ¿Quieres saber qué hacer cuando no tienes memoria de tus primeros años? ¿Cómo puedes saber de su programación? Claro, eso es muy interesante esa pregunta. Mira, vos recordá que todo es una proyección mental de tu subconsciente. Si no tenés recuerdo, observa tu entorno, ¿sí? Observa tus proyecciones, porque esa es una buena pregunta porque mucha gente me dice, pero entonces yo, ¿cómo sé dónde estoy vibrando? Si yo no siento enojo, no siento una emoción, observa lo que proyectas. Entonces te puede pasar que siempre proyectas un jefe que te maltrata y que te hace sentir frustrada y te hace sentir que no te puedes expresar en tu mayor potencial y eso te genera mucha tristeza. Bueno, ahí, viendo el entorno, ya podés ver cuáles son tus programas mentales. Y si no tenés registro de nada, te repito, observa tu entorno, porque todo es una proyección. Te puede pasar que siempre te cruzas con personas agresivas. Salgo a la calle y siempre, alguien, no sé, un auto casi me pisa, o el verdulero me gritó porque... Esas son tus proyecciones. Es tu propia agresividad que tu inconsciente te la está mostrando para que la repares. Entonces, si no tenés ningún registro de nada, empezá a observar qué situaciones se te repiten en tu vida, ¿sí? ¿Qué tipo de vínculos? ¿Qué emociones? Ahí vas a tener la respuesta. Muchísimas gracias. Seguimos con más preguntitas. Bueno, por aquí te están agradeciendo en el chat, pero es que de verdad no me da tiempo ni siquiera a leerlo, porque es que no paran y no paran de llegar preguntas. Y nos vamos con Loreto Stay, que quiere saber cómo cambiar el sistema de pensamiento si están sumergidos en Chile, la cuna del neoliberalismo que los esclaviza. Claro. Bueno, es interesante porque eso también es una programación, el país donde donde tu alma, digamos, haya elegido vivir. Entonces, a ver, hay un inconsciente colectivo, hay proyectados de tu propio inconsciente individual. Empezá cuestionando tus creencias, recordá que todo está dentro tuyo. Entonces, ¿qué te va a pasar? Que cuando cuestiones tu propio, no te vayas a la afuera, ¿sí? Porque uno seguía porque los políticos, porque el presidente, bueno, todas son proyecciones mentales. Entonces, si vos haces un salto de conciencia, un cambio de percepción y un cambio de creencia tuyo, algo va a suceder ahí afuera. No es que vas a cambiar el presidente de tu país o el neoliberalismo, pero vas a cambiar la percepción y eso te va a llevar a que vivas en paz con esa situación, aceptándola como es, o quizás que te traslades de país, no lo sabemos, ¿sí? Porque eso va a depender de obviamente, tu puesta conciencia y tus decisiones. Pero el objetivo de esto es estar en paz también con lo que es, ¿eh? Ojo, porque también yo repito mucho esto, no es cambia tu realidad para que cambie mi vecino. No. Cambia tu realidad para que vos cambies la percepción también, la percepción de tu propia realidad. El neoliberalismo quizás estará, pero vos estarás en paz con eso, o quizás te mudas de país, no lo sabemos. Pues muchísimas gracias. Seguimos. Vamos con la última pregunta, creo yo. No sé si nos va a dar tiempo a contestar más. Y nos vamos con William Corsini, que nos escribe desde YouTube y lo hace desde Italia. Quiere saber, por favor, cómo puede olvidar el mal que otras personas le han hecho. Mm. Y bueno, perdonándote, yo diría, porque recordá que todos son escenarios de perdón para que te liberes de una información inconsciente y conectes con el ser 100% amor que sos, porque sos un ser 100% amor. Y cuando uno es pequeño, a veces recibe esa maldad y mucho daño porque no tiene las herramientas o la conciencia para hacer un cambio. Pero si sos un adulto, sí podés. Podés cambiar la percepción de tu realidad. Entonces podés perdonarte quizás por no haber tenido la conciencia en un momento para poder salirte de un lugar. Pero ahora sí, vos podés mirar la realidad de otra manera, ¿sí? Y a veces significa salirse de esos vínculos. A veces uno los puede aceptar en paz y otras veces es poner realmente un límite. Hay personas que también son muy dañinas en sus programas. No es que tenemos que aceptar que nos hagan daño, ¿eh? No es así. A veces uno se tiene que salir completamente de un vínculo, poner un límite y no ver nunca más a esa persona, ¿sí? Pero perdónate a vos mismo, hacé tu propio salto de conciencia, mirá la realidad de otra manera y sabé que puedes poner un límite hoy,
¿sí? Que ya no sos el niño que no tenía herramientas para salirse de situaciones donde lo dañaban, ¿sí? Pues muchísimas gracias por todas las respuestas. Bueno, yo creo que nos da tiempo a contestar una más. Así que nos vamos con Menem Mejía, que nos pregunta desde La Puebla. Quiere saber cómo hacer un cambio interno desde el corazón sin que se quede en intento y materializar los deseos. Bueno, también esa pregunta es linda y es algo que yo también me sigo preguntando a veces porque, wow, sostener los cambios a veces no es fácil. Recordá que vivimos con un señor ego que te hace creer que la realidad es lo que estás viendo y en realidad no sos eso. Sos un ser 100% amor, una fuente inagotable de amor, de abundancia, de energía, de compasión. Mirá todo lo que sos, ¿sí? Entonces, para sostener el cambio es primero descubrirte lo que sos en realidad. Sos un ser despierto que está haciendo una experiencia de ilusiones a través de un ego para recordar quién es. Seguir recordándote quién sos, ¿sí? Y para eso, buscar situaciones amorosas también. Podés, lo que te decía antes, meditar, podés estar en grupos que eleven tu vibración. Acuérdate que las vibraciones iguales, iguales atraen las iguales, ¿sí? Entonces, sé muy consciente de tus pensamientos, de qué personas visitas o con qué personas te reunís, ¿sí? Eso siempre va a ir elevando tu vibración y te va a ayudar a mantenerte despierta, porque todos caemos muy rápido en el automático. Estamos muy programados, todos, ¿eh? Entonces, siempre hay que buscar situaciones que te mantengan en ese lugar despierto y decir, bueno, que recuerdes quién sos. Un ser 100% amor, fuente inagotable de energía y amor. Pues muchísimas gracias, de verdad, Luciana, ha sido todo un placer escucharte. O sea, yo no había tenido todavía el placer de coincidir contigo, pero espero volver a hacerlo en muchísimas más ocasiones para poder seguir aprendiendo de ti. Y bueno, me gustaría recordaros que las redes sociales de Luciana las tenéis aquí abajo en la caja de descripción de YouTube para que podáis contactarla y bueno, pues hablar ya con ella y que cada uno bueno, que os resuelvan esas dudas que se hayan quedado aquí sin contestar. Luciana, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Nosotros ya creo que te consideramos incluso de la familia de Mindalia. De verdad, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tu sabiduría con nosotros. Para nosotros es un placer siempre que vengas a acompañarnos y espero verte por aquí en muchísimas más ocasiones, que me toque a mí ser tu presentadora. Muchísimas gracias. Gracias por tu amorosidad, gracias a Mindalia por el espacio, muchísimas gracias y a todos los que estuvieron presentes. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, de verdad, infinitas. Y muchas gracias también a todos los que nos estáis viendo detrás de la pantalla. Recordaros que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro, así que por favor, si, bueno, os ha gustado esta charla, que yo estoy segura que sí, no os vayáis sin dejar un me gusta, compartid por favor la información con todas aquellas personas que, bueno, la puedan necesitar y las preguntas que se hayan quedado sin contestar, que son muchísimas, por favor, os animamos a que las dejéis en los comentarios de YouTube para que Luciana pueda pasarse en un huequito que ella tenga a contestarlas a todas. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo.